¡Wow! Dios mío. Pero si ambos quieren enfrentarse, ¿por qué Adam Pearce no los deja? Solo estamos comenzando las cosas, te acaba de gritar. Esto solo está empezando. Le dice Seth Rollins a Big Bronson Reed. Bueno, estamos en Filadelfia, una ciudad que es conocida por lo violento, y de manera violenta hemos comenzado esta edición de Monday Night Raw. Ándale. ¡Pon mi música! Acaba de gritar. Bueno, aquí lo extremo va a estar presente toda la velada. Ahora, hay que recordar lo que le hizo Big Bronson Reed a este hombre. Pero si son 6 tsunamis lo que hay en ese pasado. ¡Fuera! ¡Para esa música! Philly, let's get crazy right here, right now. Bueno, vamos a ponernos Bronson locos. Reed. Philly, ahora You wanna mismo. be famous, Bronson big Reed boy? quiere ser famoso, I'll make your grandulón. ass famous. Get out Yo here te voy a and hacer let's famoso. fight. Ven para acá y vamos a pelear. Rápido y facilito. Trae tu trasero acá que lo voy a hacer famoso ahora mismo. Pero el gerente general dice, ¡wow! ¿Qué salió volando? ¡Demonio! Yo dije, Dios mío, aquí está Superman, que está volando. Claro, que quién lo detiene. Una cosa es lo que quiere Adam Pearce, otra cosa es lo que quiere Big Bronson. Mira Oye, para oye, allá. oye, cuidado, hombre, que te pueden suspender, te pueden multar más. Te vas a quedar sin Esto, sueldo de todo lo que te han honestamente, multado. va más allá de que cualquier Rollins, multa, no, cualquier manera de Rollins. detenerlo. Ay, Dios mío, ¿por qué nunca podemos comenzar un programa como la gente decente? Wow. ¿Pero qué es esto? Esto ni siquiera está decretado, esto no está planeado, no está en cartelera. Wow. No, es que la fuerza de Big Bronson Reed no se la quita a nadie. Mira para allá. Ahora, estos hombres son bien arriesgados, no son valientes, arriesgados. Para no decir otra palabra que quizás no es bonita. ¿Cómo se van a meter en el medio de este mar de rabia que existe? No hay manera entre de los dos? detenerlos. De parte y parte se deshacen de la seguridad. Mira, cuidado. No son bullidas, no, peor todavía, fue una derribada de bomberos espantosa. Ay, Dios mío. Espera, que esto trae recuerdos de los 6 tsunamis. No comencemos. 6 tsunamis que dejaron a Seth Rollins fuera por mucho tiempo. Claro, él no quiere tener nada que ver con eso. Pierce, ya no lo batalles más, Pierce. No nades en contra de la corriente. A los que se desguañen entre ellos. Wow. Pero hazlo decretado en un combate. Decretado, pero si es lo que está tratando de detener lo que está sucediendo ahora Ese mismo. es el problema. Gritando a viva voz. Y obviamente no hay Ese es el manera. problema. Si ellos quieren enfrentarse y ambos lo han expresado, ¿por qué detenerlos? Sanciona el combate y punto en boca. No. Espera, que esto va de mal a peor. Big Bronson Reed tiene que estar pensando lo que yo creo que está pensando. Mira. Se le encaraman arriba. No. ¿Qué demonio? Con ese tipo encima. Dios mío, ¿Qué se demonios? lo lanza a sus compañeros de Ándale. seguridad. ¿Te acuerdas que este hombre ha tenido grandes batallas con grandes monstruos? Es una máquina de destrucción. ¡Oh! Dios ¡Se mío, la se come lanza completa el solo! directamente a la mesa, pero se mueve Rollins justo a tiempo y la mesa queda abajo en el piso y también el cuerpo de Big Bronson Reed. Esa hubiese sido la madre de los tsunamis. Él se llevó 6. Llevárselo sobre la mesa de comentarios hubiese sido aparatoso, horrible. Pero el propio Bronson Reed es quien termina causándose el daño a él mismo. Kofi llevando la delantera. New Day. Doble machetazos de pierna. Wow, la gente en Filadelfia gozando. Y cómo La no se violencia. enciende él, se enciende todo el universo WWE y es el momento de aplaudir y... Es la ciudad del amor fraternal. Busca problemas en el paraíso y los problemas son para él. Ay, Dios mío. Mira cómo lo indica desde afuera Karrion Kross. Dale la lanza. Lánzalo. Con una tremenda movida de suplex. ¡Wow! ¿Y esto qué? Esto es un R-Truth que sabe que fue traicionado por su ex compañero de equipo y le está dejando saber la parte verdadera de la asombrosa verdad. ¡Wow! Mira, se lo lleva. Cuidado. No pudo anclarse con las cuerdas. 1, 2. Se acaban de robar la victoria. Lo que se defiende solo. Es lo que está diciendo Karrion Xavier. Kross, todos sonrisas aquí mientras simplemente vigila qué va a pasar. Nosotros ganamos ya. Tenemos que prepararnos para más luchas. Olvídate de él. No tiene nada titular de por medio. ¡Qué demonio! No.
Están aquí los rarísimos Wyatt. The Wyatt Six. Mira cómo se lanza Nikki Cross entre el resto. Ay, Dexter Lumis, Joe Gacy, Eric Rowan. Mira, salió volando. Karrion Cross. Y están destrozando completamente al testamento final. Ay, Dios mío, esta presencia. Bueno, por lo menos dejaron tranquilo a Chad Gable y compañía. ¿Pero esto qué significa? ¿Por qué contra ellos? Bueno, sabes que estos Wyatt Six se dan mucho a las guerras psicológicas. Y a veces esas guerras psicológicas, bueno, se ven a los puños. Pero el Miz está celebrando aquí que quedó y... ¡No! ¡Ay! ¡El Uncle Howdy! ¡No! ¡Dios mío! Directamente el gato mandibular es para Paul Ellering, un miembro del Salón de la Fama de WWE. Que alguien venga a rescatarlo. ¡Lo está ¿Hizo asfixiando! esto para salvar al Miz? ¿O el Miz tuvo suerte otra vez? ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, que alguien venga! ¡El hombre se va a asfixiar! Se desmayó. Los Wyatt Six haciendo lo que les da la gana. Uncle Howdy terminando con Paul Ellering. Rhea Ripley says her business won't Rhea end with the Ripley Judgment Day dice until que she sus gets her asuntos con women's el The world Judgment Day no championship terminan back. hasta que recobre su campeonato mundial Mamita, femenino. as long as I'm around, eso Mamita, nunca mientras va yo a estoy aquí, pasar. eso nunca va a It's pasar. never going to happen. Nunca. Costing you the title at Bad Blood was just a Costarte el warning, título en chiquita. Bad Blood fue simplemente una advertencia, chiquita. Don't think I've forgotten what you did to No Liv. When pienses you que me he tore olvidado her de lo que le shoulder hiciste a apart Liv and took cuando her le out for 6 destrozaste el hombro y la sacaste por 6 meses. And I also haven't forgotten what Y you did tampoco to se me ha Liv olvidado and lo que le myself hiciste when a you Liv cost y a us mí cuando the nos women's costaste tag los team títulos en titles. pareja femeninos. Rhea Chiquita, the only reason you Rhea rose to the Chiquita, top la única is because razón por la que I llegaste was a la gone. cima es porque And yo I'm back now. estaba fuera de And the aquí. smartest Pero thing he for you to regresado y do lo más is inteligente walk para ti away. es But we all largarte. know you're not going to do that. Pero todos sabemos que no vas a So hacer since eso. you won't end this, Así que ya que tú no le vas a poner fin a esto, lo voy a hacer yo. Nadie en casa se movió junto a tiempo. ¿Cómo no pudo determinar esa movida, Raquel, a tiempo? Ella es larguísima, pobre hombro, porque de que llegó. Vamos. Está encendida la campeona mundial. Ella está viendo a Nia Jax en todas partes. En todas partes. Y si bien sabe reír, también sabe cómo ser agresiva. Que esta ciudad le saca ese lado justamente violento. Sendo lepe de Sky. Ay, Dios mío. Apunta fuego a la lata directamente con patadas a la campeona mundial que termina contra la barrera de protección. ¡Ey! Bueno, la semana pasada, ¿te acuerdas? ¡Oh! Otra vez. Bueno, esto termina de esta manera. Es que se ¿Cómo te metió con atreves a Yakara. meterte aquí con mi muchacha? Ándale, Señoritas, esto parece que no llega ni a Esto no NXT. es NXT, señoritas. Esto es Monday Night Raw, un día antes. Bueno, de alguna manera, Liv y Raquel se salieron de esto que estaba bastante complicado para ambas. Mira, fue una maravilla de derecha de Lash Legend, pero ¡ay! Y Yakara no se quedó fuera. Si se trata de experiencia, creo que está muy clara de dónde viene la mejor parte. Pero la experiencia no lo es todo. ¡Mira eso! ¿Cómo usan las piernas de Sky para castigar a Zayn? Mire Yakara. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué impacto a la cabeza! Esta movida es letal de esta gigantona. Hagan amistad, que les conviene a las 4. Hagan amistad, señoritas. Yo no creo que esto tenga cosas. ¡Ey! Éramos muchos y miren lo que parió la abuela. Esto no tiene nada que ver con Yakara ni con Lash. Sabemos con qué sí tiene que ver. Y sí, creo que Lash y Yakara están diciendo nos vemos. Disfruten lo que viene por ahí. Bueno, y si bien sabemos que Liv se tiene que enfrentar en algún momento a Nia, creo que no podemos olvidarnos de que cierta Mami tiene problemas con ambas. ¡Oh! Cabezazo directamente para... ¡No! Mira Raquel. Se pudo reponer rápidamente para... ¡Oh! Hacerle frente.
Le bajó la cuerda, le bajó la cuerda. Está así, sola con la campeona Y mundial. lo sonriente, anda, al fin la tiene. Y por el pelo. Ahora sí por se ve. el pelo. Apagó la No sonrisa. llega. Crown Jewel Liv Morgan. Cuidado, cuidado. Liv, tienes mucho más que perder. O directamente con rodillas a la cara de Mami. Hablando de rodillas. Esta es una de su propia inspiración, la fuerte Rhea Ripley. Ándale. Mira esta cruceta. Esto tiene que dolerle en el alma, no solamente por el dolor físico. La tiene colgando por La allá arriba, pero por humillación. favor. La humillación. Bueno, esta mujer se encargó de que Liv y Raquel de alguna manera tuvieran que abandonar los campeonatos en pareja. Así que si me preguntan dónde está la justicia, no está del lado de Rhea Ripley. Dices tú, pero la justicia está a punto de hacerse sentir. ¿Tú crees? No. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Estamos hablando de una Liv Morgan que es diferente de la mujer a quien Rhea Ripley engañó, malogró e hizo perder oro. Bueno, amigos, el Así Riptide se acerca. le dice. ¡Wow! El amor siempre llega a tiempo. Confíen en el amor. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Déjale la cara afeitada de un bofetón. El despecho, Dios mío. Mira lo mismo que le estaba haciendo hombre. Morgan. Ajá, para que aprendas. Bueno, el amor vuelve a triunfar en Monday Night Raw. Y no hagas nada, Rhea Ripley, a Liv Morgan sin que Dominic esté de por medio. Él siempre va a dar la cara por ella. Como Romeo y Julieta. ¿Sabes cómo terminan Romeo y Julieta, no? Bueno, chicos, el lado positivo de las cosas. El canguro mexicano en el centro del pecho. Mire con más impulso. Qué vuelos tan hermosos, de verdad, los de este hombre. ¡Ey! Esto tiene una bestia, 619. Hasta que aparece el maestro Gable. ¡No te atrevas! Claro, se da cuenta de que sus muchachos están a punto de caer y tiene que distraer. Así cualquiera. ¡Oh! ¿Un chancletazo fue eso? Y me encanta. Dale otro. Mira, la chancleta está ahí cerquita, Selena. Dale ¿Pero otro dónde traía la chancletazo. chancleta escondida esta mujer? ¡Güey! Bueno, sí, es Zelina Vega. No se olvide que esta mujer ha estado muy cerca de Rey Mysterio por mucho tiempo. Rey armó el WO camino a ser exaltado al Salón de la Fama de WWE el año pasado. Busca el bombazo, dice que no, Rey. Ahora Carrano otra vez entra. Ahora sí, no lo Lo sabe ni tiene Mandrake, exactamente donde lo ni quiere ir. Mayuya. 619. Pobre Esto está frente. un poco confundido y lanzamiento desde lo más alto con bella plancha para el 1, 2, 3 y de esta manera avanzan. Rey Mysterio y Dragon Lee. Guys, I'm here with the World Heavyweight Aquí estoy con el Champion campeón and mundial man who has the pesado sights set on y el becoming hombre que the tiene los first ojos ever puestos en Crown Jewel convertirse en el champion. primer Of course, I'm campeón talking Crown about the Jewel. ring Claro, general Gunther. estoy hablando del general de do you ring have a Gunther. response to Gunther, Cody Rhodes' ¿tienes una invitation to respuesta come a la to SmackDown this invitación Friday? de Cody Rhodes de ir a You know what I SmackDown don't este viernes? understand? ¿Sabes And lo que Cody no does it every single entiendo? time. He Y le drags digo, the cada people vez closest to Cody him mete la into his gente más business cerca de él en mess. sus asuntos. Mentioning his daughter as his Mencionar a reason why su was hija es la totally razón por la que unnecessary. fue completamente That guy, I innecesario. think, just loves the drama. Este hombre Has nothing to adora do with el his drama. family. Esto no tiene nada It que ver has con su everything to familia y do tiene todo with a que ver generational champion con versus un champion combate match generacional for the newly de campeón established contra Crown campeón Jewel para establecer al Championship. nuevo campeón. Crown It's Jewel, also el on the primero. winner to establish the legacy Y el ganador for the new championship. armará un legado para el And nuevo no campeonato. disrespect, Y Cody sin is a y fantastic respeto champion. He's on top of his game para right Cody, now. es un gran campeón all en lo honest, mejor de su juego. Y para ser The honestos, title that he's holding, el título that que legacy has been tiene established tenía el long legado before his establecido time. mucho antes de que él lo ganara. I think Y yo he's pienso just one of many. que él es Unlike me, uno de I am muchos. one Yo of soy one. único. Everything I Uno de touch uno. Todo lo que turns toco into gold. se convierte en oro. So yes, Así que sí, I will be in Brooklyn on Friday. estaré en Brooklyn el viernes. Thank you. Gracias. ¡Oh! Relax your shoulders.
Take it easy. Ain't nobody walking in Hey, here to relaja snap you tus up. hombros. Nadie viene aquí a At least not golpearte. Mira, al menos no I got no todavía. issue with you anymore, man. Yo no tengo problema contigo My ya. issues were Mi with the Judgment problema Day. era I con The handled Judgment Day. Yo me encargué So de ese now, asunto. Así que it's ahora only fair simplemente I es should get back justo que what I yo should have never lost in the vuelva a first place. tener eso que no Yo, perdí. before you say anything, Antes de que digas I'm cualquier looking for a cosa, yo handout. no estoy buscando que I'll me earn regalen it nada. Yo me lo just voy like a I ganar, earned así como me everything gané else. todo lo demás. So go to Crown Jewel, Así que ve a Crown handle your Jewel, business. encárgate de tus When you come back, asuntos y cuando regreses, you are going to have tú a problem vas a with tener me. un problema conmigo. Matter of fact, you're going to have De a big hecho, problem vas a tener un gigantesco when I once again problema become cuando yo nuevamente me campeón. convierta en el campeón. Okay, Muy bien. el campeón. Good for you. Qué bien por ti. ¡Oh, Dios mío! Esto puede más bien darle más rabia. Quizás en serio sí vino solo a ayudarlo. No. Y le estaba dando ánimo, ¿eh? ¡No! La barbilla directamente a la mitad de los Tunga campeones lo en estaba pareja. animando, pero le puso las manos encima. Lo tocó. ¡Ey! Tama Tunga ahora Ay, lanzándole Dios encima. mío. Bueno, el árbitro parece que ha sido bastante permisivo con esto, puesto que esto podía llamar a la descalificación, de alguna manera, por intervención obvia. Estoy tratando de ayudarte a ganar. Le sigue gritando solo. Tú no escuchas, tú no entiendes. Estamos tratando de ayudarte. Tú no escuchas. Te lo dije, lo dice Jay, pero... Lo está invitando a que sea parte del linaje. Regresa. ¡No, no, no! Ay, Dios mío, se llevó a Solo sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Es Jacob Fatu! Jacob Fatu le va a costar la presea. ¿Te acuerdas que él lo dijo en SmackDown? Se lo dijo solo. ¿Para qué los buscaste a ellos? ¡Dios mío! Una zambullida samoana contra la mesa de comentarios. Que no se metan con Solo. ¿Viste que él lo vio de la misma manera? Lo que le pasó a Solo no fue culpa de Breaker. Fue culpa de Jay. Y mira ahora sonriendo Bron Breakker. Claro, está listo. Porque se lo acaban de dejar facilito ahí. Lo que queda de Main Event Jey Uso. Bueno, él no pidió ayuda, pero si se la dan, como siempre digo, el que tenga madrino o padrino, que se bautice. Si la vida te da un regalo, estira la mano y mira el Jacob regalote. Fatu, yo creo que acaba de cambiar el regalote destino que va a por recibir. completo del campeonato intercontinental, Marcelo. Bueno, creo que lo cambió desde el viernes pasado Jay, ¿sabes? Al aparecerse en SmackDown. Ahora sí es todo. ¡Lanza por la mitad! Señoras y señores, buenas noches. 1, 2 y vuelve a ser campeón intercontinental, engrosando la fila de titulares con más de una presea. Aquí está el ganador y nuevo campeón intercontinental, Bron Breakker. Una lucha que presentó de todo. Desafortunadamente, Jay no va a poder sino que revisar la historia del combate para entender exactamente lo que está haciendo y lo que necesita hacer si quiere retomar una carrera que estaba siendo brillante para él. Pero mientras tenga una piedra en el zapato, como la que tiene en este momento, que es un ladrillo, no va a poder caminar firmemente.